A continuación, en La Voz del Derecho, 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de 2 puntos en La Voz del Derecho. Hoy es jueves 30 de agosto, son las 7:07 de la noche, estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa y como siempre Fernando Pico nos acompaña. Fernando, buenas noches. Buenas noches Felipe, buenas noches a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta entrega de 2 puntos. También pues agradecer de antemano, antes igual de la presentación, a nuestra invitada súper especial y de nuevo mil gracias por acompañarnos. Yo creo que el tema que nos convoca Felipe el día de hoy es bastante interesante, no solamente por las implicaciones jurídicas que tiene, sino también por las implicaciones sociales, económicas que tiene tanto para los oyentes. Y creo que la actividad que ha desempeñado esa superintendencia y que seguramente nos vamos a nutrir también con información bastante relevante el día de hoy, pues nos va a funcionar no solamente a abogados, sino que también a las personas del común que les interesan otros temas de propiedad industrial y, bueno, propiedad intelectual en general. Así es, Fernando. Como lo hemos venido anunciando en redes, el día de hoy nos acompaña la delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ella es Mónica Ramírez Inestrosa, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, tiene una especialización en Derecho Comercial de la misma universidad, magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III en España y ha trabajado en varias firmas y ahora está como delegada en la propiedad industrial. Fue profesora mía, entonces para mí es un placer que esté con nosotros. Y le fue bien. Delegada, bienvenida y muy buenas noches. Gracias, Felipe, muy amable. Gracias, Fernando, por esa presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer hablar donde nos abran los micrófonos, donde nos inviten sobre los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y en particular para mí es un placer hablar de este tema tan apasionante que es la propiedad industrial. Mil gracias, delegada. Recuerden todos nuestros oyentes, estamos en las redes, nos pueden estar escribiendo si tienen algunas preguntas. Esa es la idea, que compartamos con nuestros oyentes. Lo primero es ponernos en contexto y entonces hablemos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia, qué temas están trabajando ahorita y vamos decantando temas para que nuestros oyentes entiendan la importancia de esta delegatura. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, la Delegatura de Propiedad Industrial es una de las 6 delegaturas que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Como Delegatura de Propiedad Industrial, nosotros somos la oficina de registro de todo el sistema de propiedad industrial. Nosotros somos los administradores del sistema en Colombia. De esta manera, pues nosotros somos quienes nos encargamos de la concesión de derechos de propiedad industrial, como las marcas, las patentes, el tema de la declaración de protección de las denominaciones de origen también está a nuestro cargo, pero la verdad es que nosotros, además de ser una oficina administradora de registros de derechos de propiedad industrial, hemos entendido desde hace muchos años que debemos jugar un papel fundamental como actores del sistema de propiedad industrial para incentivar el uso del sistema, para que la gente conozca cuáles son las ventajas de la propiedad industrial, para participar, digamos, en las ventajas de la propiedad industrial, que la gente entienda que ya concedidos los derechos también tienen que hacer algo con esos derechos y de esa manera pues tratar de que el sistema sea mucho más favorable para todos. Muy bien. Como Delegatura de la Propiedad Industrial tenemos 2 divisiones, una dirección de signos distintivos y la dirección de nuevas creaciones. Sí, así es. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos efectivamente tenemos un área dedicada solamente a temas de nuevas creaciones. Esta es la dirección donde se analiza si una invención se puede patentar y digamos que realizan todo el examen de patentabilidad de esas invenciones, productos o procedimientos que puedan estar en cualquier campo de la tecnología, pero recordemos que las decisiones en materia de patentes de invención son exclusivamente del Superintendente de Industria y Comercio, de manera que esta área en materia de patentes de invención apoya el examen, todo el análisis de si efectivamente una invención es patentable, pero quien toma la decisión es el superintendente. En los otros derechos de propiedad industrial relacionados con nuevas creaciones, sí es esta dirección quien toma la decisión, si otorga o no una patente de modelo de utilidad, si otorga o no un registro de diseño industrial o de esquemas de trazado de circuitos integrados. Ellos son quienes realizan esos exámenes y toman las decisiones. La otra dirección, que es la dirección de signos distintivos, es la encargada
de decidir sobre si se conceden registros de marcas, registros de lemas comerciales. También aquí se lleva el depósito de nombres y enseñas comerciales y tiene otra función importantísima, que es rendir un informe motivado a la delegatura, es decir, a mi despacho, sobre si una denominación de origen se puede declarar la protección sobre ella o no. Y esa decisión sí la toma mi despacho, la delegatura. Perfecto. Una última pregunta como estructura para que estemos en contexto todos. ¿Cuál es la diferencia entre la delegatura de la propiedad industrial y la delegatura de asuntos jurisdiccionales cuando la gente dice, me están infringiendo mi marca, qué hacemos? ¿Cómo es esa situación y cómo independizan cada actuación? Sí, es clave distinguirlas. La delegatura a mi cargo, la de propiedad industrial, es una delegatura que solamente tiene facultades administrativas para encargarse del registro. En la dirección de signos distintivos sí se pueden llevar a cabo actuaciones administrativas, como por ejemplo la cancelación de una marca. Eso sí está a cargo de esta delegatura. Pero lo que son acciones por infracción de derechos son acciones judiciales, esas son reservadas para el sistema judicial. Entonces, cuando alguien quiere demandar a otra persona porque considera que se está infringiendo un derecho suyo de propiedad industrial, una marca, una patente concedida, etcétera, pues la demanda debe dirigirla ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, porque, repito, ellos son como parte del sistema judicial, ellos son quienes están encargados o son competentes para conocer esas acciones por infracción. En mi delegatura no llevamos ninguna acción por infracción de derechos. Perfecto. Eso en cuanto a estructura. Ahora hablemos acerca de la importancia de la superintendencia y además lo que ha cobrado de relevancia en los últimos años, y es que, el incremento de registros y de solicitudes pues ha aumentado. Sí. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué papel juega la superintendencia en ese tema? Sí, como mencionaba al inicio, la superintendencia pues no se ha conformado con realizar las facultades o los trámites necesarios para conceder o negar un registro marcario, etcétera. La superintendencia ha entendido que su papel también es de promoción del sistema y por eso realizamos muchas actividades encaminadas a que la gente conozca las ventajas que tiene registrar una marca, solicitar una patente sobre una invención, y esto lo hacemos a través de dos líneas. Una, la superintendencia tiene en esta delegatura de propiedad industrial un área que se llama el CIGEPI. No sé si lo conocen, antes se conocía como el Banco de Patentes. El CIGEPI es una entidad, es un área de esta delegatura que está encargada de dar a conocer la información tecnológica, de orientar a los usuarios sobre cuáles son las ventajas del sistema y cómo pueden acceder al sistema. Y esto lo hace directamente en Bogotá, digamos, de manera presencial, pero también lo hemos hecho a través de un sistema, de un programa muy bonito que tiene la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que son los CATIs, los Centros de Apoyo a la Tecnología de la Información. Estos CATIs sí los tenemos en 19 ciudades del país. Y esos CATIs son unos centros donde se reciben a las personas que tienen algún interés, por ejemplo, en patentar algo, entonces llevan una invención y dicen, mire, quiero saber si esto es patentable o no, y ellos le brindan la orientación necesaria. Adicionalmente realizan un trabajo importantísimo, que es orientar a las personas sobre cómo pueden hacer búsquedas tecnológicas. Es decir, usted está trabajando en una investigación sobre este tema, pero mire, aquí a través de estas bases de datos, de esto que tenemos publicado en la página también de la superintendencia, usted puede orientar mejor sus investigaciones, porque con esta información usted puede saber si eso ya se encuentra patentado, si esa tecnología ya fue inventada, si de pronto hay algunas mejoras que necesita esa tecnología, y usted puede orientar mejor sus investigaciones. Esa es una tarea fundamental para los centros de investigación, y eso se hace a través de esos CATIs. Entonces, esos CATIs han sido importantísimos para aumentar el número de solicitudes, tanto en marcas como en patentes, porque a partir de esas orientaciones hemos visto cómo han aumentado el número de personas que finalmente llegan a solicitar sus registros. Eso por un lado. Y la otra línea es el aula de propiedad intelectual. Nosotros en la Superintendencia de Industria y Comercio tenemos un área encargada específicamente de los programas de formación en materia de propiedad intelectual, que tiene unos programas y unos cursos tanto presenciales como virtuales. En la página web de la superintendencia los encuentran, para que las personas conozcan realmente en qué consisten estos derechos de propiedad industrial, y esto también ha brindado la posibilidad de que más personas accedan al sistema. Claro. Entre esos sistemas está el CIPI, la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, para que accedan. Claro, el CIPI es... ¿Cuánto lleva el CIPI? El CIPI se lanzó el 18 de julio del 2016. O sea, lleva un tiempo, sí. Ya lleva un tiempito. Y el CIPI realmente es tal vez la innovación más importante que ha tenido el sistema de propiedad industrial en Colombia. Qué pena, delegada, pero ¿el CIPI nació por algún tipo de iniciativa
legal, algún tipo de directriz internacional o algo así? No, a nivel internacional muchas oficinas tienen sistemas virtuales, tal como lo tenía la superintendencia desde hace ya varios años, que era un mecanismo a través del cual yo podía radicar virtualmente una solicitud de marca o una solicitud de patente. Pero no era mucho más que eso realmente. El SIPI, que es nuestro sistema de propiedad intelectual, lo que es realmente el primer caso de expediente electrónico que hay en Colombia. Sí. Es decir, el SIPI permite que las personas desde cualquier lugar de Colombia, conectados por internet a nuestra plataforma, a nuestro sitio web, ingresen al SIPI y radiquen en línea solicitudes de marca, solicitudes de lemas comerciales, solicitudes de patente, cualquier tema relacionado con propiedad industrial. Pero no solamente es la radicación, absolutamente todo el trámite se adelanta en línea. Las notificaciones se envían al correo electrónico, el pago de las tasas se hace a través de pago electrónico. Entonces, absolutamente todo lo que tenga que ver con el trámite se hace en la plataforma, de manera que le permite al usuario pues la facilidad de utilizar ese sistema para sus derechos, pero para los grandes usuarios, por ejemplo, las oficinas de abogados, también es excelente porque es un sistema que le permite administrar todos los expedientes, todo el portafolio de derechos a su cargo. Y para la superintendencia también ha sido súper útil porque nos permite acabar con los tiempos muertos que representan los expedientes físicos. Entonces, claro, se ha agilizado muchísimo el trámite. Se permite la trazabilidad de todo el trámite, cada uno de los flujos de trabajo está absolutamente controlado, genera tareas para los examinadores, también para el usuario externo, notifica cualquier cambio de lo que vaya pasando en el trámite, de manera que realmente es un sistema que reporta muchas ventajas. Sí, ha funcionado muy bien. Muy bien. Lo demás es que hay que decir que las tarifas, digamos, las tarifas que tienen para los trámites marcarios en línea incentivan también. Claro, porque entonces también se estableció que pues debía buscarse un incentivo para los usuarios. Entonces, las tasas que tenemos de propiedad industrial, todas tienen un descuento si el trámite se hace en línea. Una cosa importante es decir que cuando empezó el sistema, pues claro, la gente era tímida como para usarlo, pero hoy en día, pues que realmente lleva muy poco tiempo el sistema en general, ya el 90% de las solicitudes de propiedad industrial se reciben a través del SIPI. Luego el éxito ha sido rotundo. Claro. Solamente el 9%, un poco más del 9%, se sigue recibiendo en físico, pero ya con recibir el 90% de los trámites en línea, eso es un avance enorme. Claro, total. Ya es muy raro el que lo haga en físico. Sí, no, total. Sí. Con todos estos avances, los abogados se preguntan, entonces ya no se necesitan abogados para registrar marcas y patentes, ¿o cómo va a ser el tema? Claro, el punto es, no se han necesitado porque realmente los trámites de propiedad industrial no requieren un apoderado para el trámite. No obstante, nosotros siempre hemos sido, digamos que muy conservadores en el tema, en el mensaje que le enviamos al usuario. ¿Por qué? Porque pensemos en un trámite de marca. Claro, un solicitante lo puede hacer directamente sin necesidad de acudir a un apoderado. Cumples el formulario, exacto, los datos. Además, los formularios son súper intuitivos, son fáciles, amigables, y una persona, un empresario, un comerciante, una persona que necesite registrar su marca lo puede hacer muy fácilmente. Eso, digamos, es acceso al sistema, eso está bien. Pero siempre les recordamos a los usuarios la importancia de realizar, para el caso de las marcas, las búsquedas de antecedentes relevantes, y eso es más fácil o lo hace mejor un abogado de propiedad industrial porque sabe realmente buscar en las bases de datos y evidenciar las dificultades que pueda tener el registro de esa marca. Entonces, eso digamos que es muy útil para el usuario porque le evita perder pues la plática de la tasa de solicitud de la marca, no pierde tiempo, no está posicionando su marca o su signo en el mercado y resulta que después no pudo registrarlo y le toca cambiar de marca. Entonces nosotros siempre hemos sido, repito, conservadores en el mensaje diciéndole al usuario, es mejor que en este tema se asesore de quienes saben para que no pierda el tiempo y pueda ir, digamos que un poco más a lo seguro. En el caso de las patentes, el caso es, sí, claro, todavía más evidente la necesidad de contar con apoyo técnico. Claro, porque si bien lo mismo podrían hacerlo sin apoderado, realmente la documentación de patente es muy técnica. Entonces, llenar una solicitud de patente por los requisitos que deben acompañar esa solicitud, pues realmente se hace algo que es mejor hacerlo en compañía de expertos. Okay. De hecho, nosotros evidenciamos desde hace unos años que lamentablemente muchos trámites de los que se iniciaban sin apoderado
en materia de patentes, terminaban en abandonos porque no cumplían los requisitos de forma, la superintendencia hacía los requerimientos que tenía que hacer para que el solicitante cumpliera, el solicitante no encontraba por dónde era el tema y terminaban en abandonos de las solicitudes. Y eso es muy triste porque desincentiva también al inventor que ya tuvo el impulso de pedir la patente, pero resulta que el trámite termina en un abandono y eso es triste pues para la administración, para el sistema, pero también para el inventor. Sí, claro, y además la pérdida de tiempo y todo eso desincentiva. Exacto. Hay una tarea pendiente y es, o no sé si existe esa tarea pendiente, y es el tema en el común de los empresarios y sobre todo de los emprendedores. Es la confusión que siempre tienen en que van a la Cámara de Comercio y si en la Cámara de Comercio registran o no marca. Esas bases de datos de la Cámara de Comercio y ese estudio de homonimia que hace la Cámara de Comercio, ¿en qué momento podría llegar a compaginarse con el estudio que hace la superintendencia para que no se presenten esos conflictos entre la razón social y la marca, que cada uno va por su lado? Sí. Ahí digamos que la dificultad es que, pues como ustedes saben, el tema de la razón o denominación social, finalmente eso es un atributo de la personalidad jurídica y entonces pues yo escojo el nombre que quiera para mi empresa, para mi compañía, y la Cámara de Comercio realmente la única labor que tiene que adelantar es el estudio de homonimia y decir, pues si es exactamente igual no lo registro, pero si no, pues le concedo su matrícula con esa razón o denominación social. Sí encontramos ya en la práctica pues casos de conflictos entre un derecho marcario o incluso entre los depósitos de nombres comerciales que se hacen ante la superintendencia con razones o denominaciones sociales que están matriculadas ante la Cámara de Comercio, y ahí realmente por tratarse de derechos de categorías tan diferentes como el derecho de propiedad industrial y el otro derecho que es el del nombre de ese atributo de la personalidad, pues ahí digamos que nosotros no podríamos mediar. La Cámara de Comercio, y ahora que ya mencionas el papel de las cámaras, la Cámara de Comercio sí, digamos que han sido aliados nuestros también en temas de propiedad industrial porque las cámaras ya conocen muy bien el CIPI, entonces también a sus afiliados les han colaborado mucho con el tema de ingresar al CIPI y solicitar sus registros a través de esa herramienta, de esa plataforma, para que puedan agilizar los trámites de propiedad industrial. Claro, y sería muy importante que el empresario pueda registrar su razón social y también ir de la mano con la marca o depositar el nombre comercial. Exactamente. En la super. En el tema de patentes siempre hay una crítica y es que los que registran patentes no son colombianos sino extranjeros. ¿Qué hace la delegatura para incentivar ese tema? Muchas cosas. Pero fíjese que las noticias en este tema siempre son buenas. Nosotros hoy en día tenemos alrededor del 25% de las solicitudes de patentes que están ingresando a la superintendencia al año son de solicitantes nacionales. Y eso es una muy buena noticia porque hace unos años el número era muy reducido. Claro, ha incrementado. Sí, ha incrementado bastante y ha incrementado por varias razones. Una porque efectivamente la superintendencia pues ha adelantado acciones que permiten que los inventores entiendan la importancia de patentar. El inventor que no patenta, pues está poniendo en riesgo esa invención, está poniendo en riesgo el esfuerzo económico que hizo, el esfuerzo intelectual que hizo para tener esa invención, ese producto, ese procedimiento, y si no lo patenta ante la superintendencia, es como si no existiera, porque no tiene el derecho exclusivo. Y eso los inventores lo han venido entendiendo. Entonces eso motiva también a que se incluyan al sistema, claro. Pero tenemos otras cosas, tenemos descuentos importantes para los inventores, entonces tenemos descuentos para las pequeñas y medianas empresas, tenemos descuentos para los inventores personas naturales que tienen escasos recursos y tenemos incentivos que buscan que los inventores soliciten la patente. Por ejemplo, el programa de asistencia a inventores. Yo les mencionaba hace un rato que lamentablemente muchos de los abandonos en trámites de patentes se daban porque no se cumplían requisitos de forma del trámite. Eso y porque se presentaban pues directamente y no a través de apoderado. Eso, como eso se evidenció, entonces buscamos una solución para el tema. Y lo que decidimos fue traernos a Colombia, y lo hicimos como país piloto, un programa que es de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el apoyo del Fondo Económico Mundial, que es el Programa de Asistencia a Inventores, el PAI. Ese PAI lo que busca es darle asistencia jurídica absolutamente gratuita a los inventores, personas naturales o pequeñas y medianas empresas que tienen escasos recursos. Como entendemos que eso es una barrera, digamos, el tema económico puede ser una barrera para acceder a una asistencia jurídica técnica de altísimo nivel, pues ese PAI les da esa asistencia gratuita.
En el PAI están inscritos hoy en día más de 40 abogados de Colombia que tienen altísima experiencia en temas de patentes. Entonces, estos abogados le prestan esa asistencia a este tipo de inventores de manera gratuita para apoyarlos dentro del trámite, incluso muchos de ellos apoyándolo en la redacción de la solicitud de patente. Como un pro bono. Y lo hacen pro bono, es absolutamente gratuito. Ellos lo hacen por un convenio no con la superintendencia, sino con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, ese PAI ha resultado bastante importante en términos de incentivos para los inventores nacionales. ¿Y esas medidas han hecho que se incrementen las solicitudes de nacionales? Sin duda. Y también, por supuesto, hay otras entidades del Estado que están comprometidas con este tema. Colciencias, por ejemplo, lanza unas convocatorias que buscan apoyar con subsidios casi hasta el 90% en las tasas de presentación de solicitud y en el pago de abogados que les apoyen sus solicitudes de patente a inventores nacionales. Pero tenemos unos números de verdad altísimos de solicitudes que han venido gracias a esas convocatorias en las que participa la superintendencia con Colciencias. Muy bien. En ese marco, y volviendo un poco atrás al tema de marcario, queríamos tocar también otro asunto relacionado con el tema de las denominaciones de origen. Primero, desde lo más básico, ¿qué son las denominaciones de origen y qué las diferencia un poco de las marcas, de los signos distintivos? Ok. Sí, la denominación de origen es un tipo de signo distintivo, pero se diferencia de las marcas fundamentalmente en que las marcas son un derecho subjetivo que se confiere a particulares. Entonces, yo le confiero un derecho marcario, un derecho exclusivo para utilizar en el comercio un signo distintivo a un comerciante para distinguir esos productos o servicios respecto de otros que presta otro empresario. En el caso de las denominaciones de origen, la titularidad de la denominación de origen es del Estado. Luego estamos protegiendo es un interés colectivo con la declaración de protección. Cuando la superintendencia adelanta esta actuación para verificar si efectivamente se cumplen los requisitos de la denominación de origen y se declara la protección, el titular es el Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo que pasa es que los que quieran utilizar la denominación de origen, pues deberán pedir una autorización de uso para esa denominación de origen, para incluirla en sus productos, y lo pueden hacer a la Superintendencia de Industria y Comercio o a una entidad que puede ser una entidad pública o una entidad privada que haya tenido la delegación para autorizar ese uso de la denominación de origen. Y eso pasa en muchas denominaciones de origen de las concedidas en Colombia. La denominación de origen básicamente, ¿qué es? Es la indicación de un lugar geográfico determinado, de donde proviene ese producto y que el producto tiene unas calidades, una reputación u otras características que se dan esencialmente por venir de ese origen geográfico. Es decir, el producto tiene una calidad, una reputación, unas características que se dan solo porque viene de ese origen, en virtud de los factores naturales o de los factores humanos que se dan en ese lugar o en esa zona geográfica y exclusivamente por esa zona geográfica. Entonces, la denominación de origen pues resulta ser muy importante para muchos productos que tenemos en Colombia y lo que indica finalmente al consumidor es que pues ese producto tiene una reputación y tiene una calidad determinada porque viene de allí y por eso la importancia de la protección. Claro, ejemplo de ellas, bocadillo beleño, sombrero volteado. Bueno, el bocadillo beleño es la más reciente de las denominaciones de origen que se ha declarado en Colombia. La primera fue Café de Colombia, pero de allí en adelante pues hay bastantes denominaciones de origen, tenemos 27. De hecho, somos los que más denominaciones de origen tenemos en América Latina. Una pregunta relacionada con eso y es, siempre cuando se declara la denominación de origen, tiene que surtirse la producción de ese producto, bien o servicio protegido en el lugar, sí, obligatoriamente. Sí, en esa zona, la producción, la extracción o la elaboración del producto. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros, la última que mencioné que hemos declarado que es bocadillo beleño, es una denominación de origen que se declaró para un producto que resulta ser elaborado en 5 municipios o con participación de 5 municipios de 2 departamentos diferentes, que son Santander y Boyacá. Pero entonces fíjense que ahí tienen participación productores
que están en diferentes municipios y tienen diferente participación en la cadena productiva. Entonces están los de la materia prima, que es el bocadillo, los que elaboran, también los de la planta de la hoja de bijao, que es el material especial con el que se envuelve el bocadillo veleño y que lo caracteriza. Entonces ahí se tiene en cuenta todo lo que hace parte de esa cadena productiva, exactamente. Okay. Entonces, digamos que aquí lo que se reconoció es que efectivamente esa guayaba que viene de esa zona, que se cultiva en esa zona, y el método de preparación, la hoja de bijao con la que se envuelve, todo eso da lugar a un producto único, a un producto con unas características que no podrían darse si no se realiza en esa región geográfica que está compuesta, repito, por 5 municipios. En este momento, decía, tenemos 27 denominaciones de origen protegidas, 11 que son artesanales, porque los productos artesanales en Colombia pues tienen una calidad realmente altísima, una reputación también muy fuerte, y tenemos 16 que son de productos agroalimenticios. Dentro de ellos están el café, que tiene varias denominaciones de origen, el café de Colombia, y luego tenemos otros de varias zonas geográficas, tenemos flores también, la rosa, el clavel, el crisantemo, y luego tenemos pues otra cantidad de productos alimenticios como los quesos que mencionabas, el queso paipa, y tenemos el bizcocho achira al huila, y tenemos otra serie sombrero. Sí, dentro de las artesanales tenemos sombrerería, tenemos el sombrero volteado. Realmente la denominación de origen es la de la tejeduría Zenú, que es todos esos productos que se realizan de acuerdo con esa especial forma de hacerlo de la tejeduría. Y tenemos pues la tejeduría guayú, y tenemos también, en sombreros tenemos el sombrero de Sandoná, el de Aguadas. Entonces ahí tenemos una variedad importante. Perfecto. 7:33 de la noche, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Esta es La Voz del Derecho. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Escuchan La Voz del Derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad, de la cultura. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho, radio en profundidad. La Voz del Derecho, con los grandes temas que merecen discusión, análisis y controversia. Nuestros analistas promueven el debate respetuoso y serio, generan opinión y suministran elementos de juicio. La Voz del Derecho. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España, Argentina, Ecuador, Venezuela. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada.
La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Esta es La Voz del Derecho. Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho, son las 7:36 de la noche, hoy es jueves 30 de agosto, estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Ramírez Inestrosa, ella es la delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. En la primera parte de nuestro programa hemos hablado acerca de la estructura de la superintendencia, de los programas que ha desarrollado la superintendencia para acercar a los usuarios este tema de propiedad industrial y pues de su importancia en ese tema. Fernando. Bueno, antes también queríamos saludar a dos de nuestros oyentes, a Santiago Echeverri y Andrés Cardona, gracias por acompañarnos. Y bueno, también reiterarles nuevamente que bienvenida a sus inquietudes y preguntas y su participación en el programa, y gracias por estar con nosotros. Volviendo un poco al tema que nos habíamos cerrado. Sí, terminamos con denominación de origen. Exacto, y marcas. Yo creo que vale la pena hacer el enlace con lo que se denomina marca país, que es la marca Colombia y su relación eventualmente con la denominación de origen. Y la primera gran pregunta sería, bueno, la marca país, la marca Colombia, que vemos en comerciales, que muchas veces vemos también que se utilizan por parte de ministerios o a veces también en reproducciones de video como para incentivar el turismo y la actividad comercial en Colombia. ¿Qué relación tiene con la denominación de origen? ¿Es una denominación de origen? ¿Es diferente? Sí, es diferente. La marca país es, digamos, un programa de promoción del Estado para dar a conocer, digamos, las ventajas del país en términos de turismo, de inversión, de exportaciones, etcétera. Entonces es algo que efectivamente pretende dar a conocer al país y pretende, digamos, incentivar o promover al país hacia afuera, sobre todo. Entonces, en esa medida, y esto empezó más o menos desde el 2005, la protección de lo que conocemos como marca país, con un programa que no sé si lo recuerdan, que se llamaba Colombia es Pasión. Sí. Y su marca, que era un corazón. Sí. Entonces, así empieza la protección de la marca país en Colombia, y esto se hace a través de un registro marcario normalito, es decir, es una marca común y corriente, digamos, registrada para varios productos y servicios, cuya titularidad la tenía en ese momento Fiducoltex, si no estoy mal, que era como el fondo en representación de Proexport, que es lo que hoy es ProColombia. Entonces, ProColombia soy el encargado de la promoción y el cuidado de la marca país, pero esa marca país se encuentra registrada como marca, como una marca normal. Okay. Claro, esa marca pues está sujeta obviamente a los mismos términos de las demás marcas, que es que si alguien quiere utilizar esa marca para sus productos o servicios, pues debe contar con una licencia que le otorga ProColombia en este caso para que pueda utilizarla sin ningún inconveniente. La marca país se ha vuelto un elemento fundamental de promoción del Estado, entonces también buscamos protegerla de una manera adecuada y eso se ha hecho en varios países, y muchos países hoy en día están utilizando su herramienta de marca país como un importante instrumento de promoción del país. Claro, y eso en diferencia, digamos, con lo que estábamos comentando antes de la pausa, lo que comentábamos con la diferenciación con las denominaciones de origen, ¿cierto? Y sí. Es básicamente la denominación de origen, volvemos al tema, y es un asunto eminentemente geográfico, sí, que representa simplemente las características de un producto realizado o servicio realizado en determinada zona. Exacto, que entonces identifica necesariamente ese producto que cuenta con unas características, una calidad que se dan necesariamente porque viene de esa zona o de ese origen geográfico, y que decíamos, si alguien quiere utilizar esa denominación de origen en su producto para identificar su producto, incluirlo en su empaque, por ejemplo, pues tiene que contar con una autorización de uso de quien es o la Superintendencia de Industria y Comercio como, digamos, titular a nombre del Estado, o de la entidad que haya sido delegada para la, digamos, administración de la denominación de origen. Pero claro, ese particular que la quiera utilizar, si quiere tener la autorización, pues no solamente es pedir la autorización, sino cumplir con los requisitos, es decir, provenir de esa zona geográfica, cumplir con los estándares, con los mecanismos, los medios de producción que están cubiertos por la denominación de origen, que fueron reconocidos al momento de declarar la protección. Ok. Hablar de denominación de origen, no sé por qué me relaciona el tema con
el problema y la crítica que existe sobre el conocimiento tradicional. ¿Por qué el conocimiento tradicional? ¿En qué escenario estamos? ¿Por qué no se protege? Sí, el conocimiento tradicional, pero fíjate que esta es una preocupación que se da a nivel mundial. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual incluso está trabajando muy fuertemente en los temas de protección de los conocimientos tradicionales, porque efectivamente se ha entendido que en todos los estados existen unas comunidades que generan unos conocimientos de tipo tradicional que deben ser protegidos. ¿Cómo, digamos, entramos nosotros como sistema de propiedad industrial en esta protección? Pues porque a partir de lo que se dispuso en la ley, que en nuestro caso es la Decisión Andina 486, la norma del régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina, pues se ha establecido que los conocimientos tradicionales deben ser protegidos, de manera que, por ejemplo, yo no puedo otorgar registros de marca a un signo que pueda afectar algo relacionado con un conocimiento tradicional, con una comunidad indígena o con una comunidad afrocolombiana. Entonces, eso por el lado de las marcas. Y por el lado de las patentes, también se ha establecido que si un inventor, un solicitante, me trae una solicitud de patente que está relacionada con un producto, un procedimiento vinculado a un conocimiento tradicional, pues debe contar con una autorización de quienes son la comunidad que es la dueña de ese conocimiento tradicional. Entonces, esa es la forma a través de la cual nosotros, desde la propiedad industrial, colaboramos, digamos, apoyamos la protección del conocimiento tradicional. Pero esto va mucho más allá de la propiedad industrial. Esto es otra cosa. Entonces, el conocimiento tradicional es algo que hoy en día en Colombia también se está buscando la protección efectiva de ese conocimiento tradicional, y esto lo está haciendo también el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior también están trabajando fuertemente en, primero, identificar cuáles son los conocimientos tradicionales que hay en nuestro país, porque eso ya es una dificultad en sí misma, o sea, saber cuáles son esos conocimientos tradicionales que tienen nuestras comunidades, qué es lo que han generado, documentar esos conocimientos tradicionales para efectos de luego buscar cuáles son los mecanismos de protección efectivos. Entonces, en eso está trabajando el Estado fuertemente. Yo he visto grandes avances en eso. Existe una guía de protección de conocimientos tradicionales que fue recientemente expedida también por el Ministerio del Interior. Entonces, creo que hay avances importantes para mostrar, pero claro, el conocimiento tradicional tiene como una línea gris, ¿no? Algo como abstracto que no permite que uno diga, pues es como proteger un invento. Esto es diferente. O una marca, o ponerle un diseño industrial a las molas que usa ahora J Balvin. Entonces. De acuerdo. Una última pregunta respecto al tema de la denominación de origen es la siguiente, y es, porque, digamos, puede surgir la inquietud, y es referente a cuando el producto es homogéneo, por ejemplo, el café o el queso, por ejemplo, y decir, hay un queso que es característico de Paipa, tiene unas notas, además de tiene que ser hecho en esa región o en esa zona, tiene unas características, unas notas concretas. ¿Cómo se hace para determinar esas características especiales? Como para decir, vea, el queso costeño está caracterizado por estas y estas, esos elementos que lo hacen distinto y hacen que sea también, digamos, de ese nicho, que es esa región, digamos, de la costa o el queso de Paipa y demás. Sí, por eso es que la solicitud, digamos, la declaración de protección de la denominación de origen, de acuerdo con lo que dice la ley, bien se podría hacer de oficio o a solicitud de parte. Las 27 que tenemos son denominaciones de origen cuya declaración de protección ha sido solicitada por los interesados, por quienes tienen legítimo interés, que en su gran mayoría son las asociaciones de productores o los productores que se encargan de esa elaboración, de esa extracción o de esa producción de ese tipo de productos. ¿Y por qué es tan importante que venga de ellos la solicitud? Porque ellos son quienes mejor conocen su producto y quienes mejor conocen cuáles son las características que lo hacen único por venir de esa región. Entonces, la solicitud es una solicitud compleja que la superintendencia debe analizar con mucho detalle para efectos de determinar si se cumplen los requisitos legales que, repito, son pues que haya unos factores humanos, es decir, un conocimiento, un saber hacer, un tema ancestral o tradicional, este conocimiento que pasa de generación en generación entre los artesanos, entre los productores dedicados a la elaboración de un determinado producto. Entonces, ese saber hacer es muy importante. Pero también, aparte del factor humano, es clave el factor natural. Es decir,
¿qué es lo que hace que ese producto tenga esas características únicas? El medio geográfico, el entorno natural, la altura, el tipo de suelo, las corrientes de aire que pasan por allí. Es decir, hay algo que hace que ese producto tenga algo que no tienen los demás, que no se da en otra zona geográfica. Entonces, por ejemplo, hablando del queso, efectivamente, pues hay un queso del Caquetá que tiene unas características que lo hacen único, donde también se involucra un saber hacer, porque entonces los procedimientos humanos que intervienen son diferentes y vienen casi que de generación en generación, se lo pasan como un saber hacer, y eso le da también unas características diferentes. Y eso lo diferencia del queso Paipa, que por venir de esos dos municipios de donde viene, la materia prima, las personas que participan en su elaboración, pues también tiene unas características, unas notas diferentes. Eso lo tienen que detallar muy bien en la solicitud, y la superintendencia se encarga de verificar que efectivamente pues se den esas condiciones y esas calidades y esa reputación que lo hacen diferente de lo que se podría presentar en otra región, y si es así, declara la protección. Ahora, ha habido casos donde la superintendencia dice, no, pues yo creo que aquí en este caso no se presentan las calidades humanas y los factores naturales que lo hacen único, porque no hay diferencia entre la materia prima que sale de esa región a la que puede salir de otra región. Entonces, ahí es muy importante. Ahí es muy importante que efectivamente esa zona sea determinante para que el producto tenga unas características que lo diferencien mucho del otro. Perfecto. Dejando el tema de las denominaciones de origen y el tema de marcas, que es muy interesante, ahora están con pues el tema de las marcas no tradicionales. Entonces tenemos marcas olfativas, táctiles, tridimensionales. Sí. Y en la marca tridimensional, pues ha habido una intención de registrar más marcas tridimensionales que diseños industriales. ¿Cómo se ve ese conflicto y esas decisiones? Sí, eso es algo que ha marcado también nuestro plan de acción reciente, y es uno de los retos que tiene la superintendencia, que se ha marcado esta delegatura para los próximos años, que es fomentar el uso del diseño industrial. Esa figura del diseño industrial es bien importante. Y muchos de quienes están en ese mundo del diseño no han entendido las ventajas de la protección del diseño. Cuando usted le da una forma novedosa a un producto, independientemente que cumpla o no con unas ventajas funcionales o técnicas, independientemente que se las dé o no, pues esa forma novedosa podría ser protegida por ese diseño industrial y le da una exclusividad de uso bien importante. Entonces, en términos comerciales, la ventaja puede ser alta. Pero efectivamente muchos se han decantado por la protección de la forma como marca. Ahí recordemos que para proteger una forma como marca, pues no se requiere precisamente la novedad, pero sí se requiere la distintividad. Entonces, la superintendencia entra a analizar allí si efectivamente esa forma resulta distintiva, porque permite identificar al consumidor, le permite identificar que ese producto que tiene esa forma, pues es de un comerciante y no de otro. Entonces, ahí es donde la marca tridimensional encuentra su principal dificultad, en efectivamente acreditar que tiene esa distintividad necesaria para lograr un registro marcario. Claro. Y además el diseñador piensa, pues si me dan un diseño industrial tengo 10 años, si me dan una marca tengo 10 años renovables, claro. Entonces voy ganando. Claro, entonces digamos en marcas puede ir ganando por el tema del tiempo, porque efectivamente puede renovar el registro, pero repito, ahí sí es muy importante que efectivamente haya distintividad, y la superintendencia pues es bastante, seria en el análisis, rigurosa, para que no cualquier forma que se parezca mucho a otra pueda tener el registro como marca. Es decir, aquí miramos la distintividad, miramos que no sea una forma usual, que no sea una forma que se utilice normalmente para ese tipo de producto, y por eso muchas marcas tridimensionales pues no logran el registro marcario, porque finalmente no acreditan que pueden distinguirse de otras. Muy bien. Delegada, el tema de los nombres comerciales contra las marcas. En la superintendencia depositamos nombres comerciales y registramos marcas. Sí. ¿Cómo manejan si hay un nombre comercial igual a una marca? Sí. Los depósitos de nombres comerciales realmente son un trámite muy sencillo. La superintendencia pues evalúa la solicitud y realiza el depósito del nombre. Para el caso de las marcas, sí es muy importante, dentro del examen de registrabilidad que realizamos en la superintendencia, pues se examina la base de datos y se examina no solamente las marcas que estén registradas o las solicitudes de marcas que hayan registrado, que hayan entrado previamente, sino también
los nombres comerciales o las enseñas comerciales que hayan sido depositadas ante la superintendencia, porque existe una causal de irregistrabilidad que impediría que concedamos un registro marcario a algo que se parezca, que sea idéntico o semejante a un nombre comercial que ya está protegido legalmente. Entonces, por eso es muy importante que quienes tienen nombres comerciales, quienes se identifican en el mercado con un signo distintivo o tienen rótulos en su establecimiento de comercio, el nombre de su establecimiento de comercio, por decirlo de alguna manera, pues lo depositen ante la superintendencia, porque de otra forma es muy difícil que el examinador de las marcas conozca la existencia de ese nombre en el mercado. Claro. Entonces, la forma más fácil es haciendo el depósito ante la superintendencia, y de esa manera pues nos facilitan a nosotros el trabajo y también protegen adecuadamente ese nombre o esa enseña comercial. Pues son múltiples los casos en los cuales hemos recibido oposiciones en el trámite de registros marcarios que vienen es de personas que no tienen registrada una marca, pero tienen un nombre comercial que están utilizando en el mercado y logran oponerse exitosamente a registros marcarios. Entonces es muy importante que los comerciantes, aunque no hayan registrado marcas, pues protejan sus nombres comerciales y sus enseñas comerciales. Así es. Otro tema muy interesante son las marcas notorias. Se me ocurre una pregunta. ¿Un lema comercial puede ser notorio? Sí, un lema comercial puede ser notorio. De hecho, con cierta frecuencia se alegan en oposiciones, sobre todo que es el momento para solicitar la declaratoria de notoriedad. Muchas veces nos alegan que un lema comercial o una marca que se está solicitando registrar es confundible con un lema comercial y que ese lema comercial es notorio. Pero lo difícil es lograr la prueba o tener la prueba de que es notorio el lema. Claro. Porque recordemos que el lema es un accesorio de una marca. El lema siempre va asociado a una marca. Entonces las pruebas de la notoriedad del lema deben apuntar a que efectivamente el grado de notoriedad se da sobre el lema y no solamente sobre la marca, porque si las pruebas, el estudio de mercado, por ejemplo, que me traen, el top of mind del consumidor, me dice que conocen muy bien la marca, pero no me dice nada sobre el lema, pues efectivamente ahí no puedo declarar la notoriedad de ese signo. Entonces será notoria la marca, pero no necesariamente el lema. Y lo contrario también, ¿o no? Me refiero, si el lema termina siendo notorio, pero la marca no cumple con ese requisito, no cumple con esa condición, eventualmente también uno podría decir lo mismo. Claro, sí, claro. Eventualmente puede darse el caso de que la marca sea notoria, pero el lema que lo acompaña no sea tan reconocido por el consumidor, y viceversa. Puede que efectivamente el lema sea muy conocido, pero al consumidor, al preguntársele, por ejemplo, al hacer un estudio de mercado, un top of mind del consumidor, diga, si ese lema sí lo conozco, lo identifico como con este tipo de servicios, pero no logro saber efectivamente qué marca es. Entonces, o lo confunde un poco la marca a la que está asociado. Entonces, también hay que ver caso por caso, pero normalmente lo importante de esto es que las pruebas que se allegan al expediente efectivamente sean capaces de demostrar que la notoriedad es del signo del que estoy pidiendo la notoriedad, bien sea del lema o de la marca. Sí, me dicen, Fernando, que hay algunos comentarios, y antes de los comentarios, delegada, hay un tema también, y es cuando yo solicito la marca y todavía no me la han concedido, ¿qué derecho tengo entre la solicitud y la resolución que me la concede o no? No, en marcas realmente no tiene todavía un derecho concedido, porque el derecho se concreta con el registro que hace la superintendencia, exactamente. Entonces, y una vez está en firme el acto, entonces, de concesión. Entonces, ¿qué derechos tiene el solicitante? El solicitante sí tiene derechos a oponerse a otras solicitudes posteriores, y por eso es muy importante que los solicitantes también revisen continuamente, estén pendientes de las solicitudes que se presentan con posterioridad a través de, como muchos saben, de la Gaceta de Propiedad Industrial, que es nuestro mecanismo de darle publicidad a las solicitudes para efectos de oponerse. Muchas veces las oposiciones vienen presentadas no por titulares de marcas ya registradas por la superintendencia, sino por solicitantes que lo radicaron con anterioridad, y en esa medida tienen el derecho de oponerse, y la superintendencia está en el deber de revisar esas solicitudes previas a la concesión. Muy bien, 7:55 de la noche, y pues no queremos que se nos acabe el tiempo sin que nos presentes las cifras de que se está presentando en la superintendencia, cómo están en lo que viene, en retos
de la delegatura y todo ese tema. Bueno, muy bien. Pues en cifras, realmente este sistema de propiedad industrial en Colombia no ha visto sino crecimiento. Aquí, solamente para dar las cifras de los últimos 8 años, hemos recibido incremento de solicitudes de marcas, también en patentes, en diseños un poco, pero como decía, el tema del diseño es un poco más tímido en Colombia, pero en general todos los trámites de propiedad industrial han venido en un constante crecimiento y evolución. En el tema de patentes de invención, estamos recibiendo, para el cierre del año 2017, recibimos un total de 2.372 solicitudes de patente de invención. Y esta es bien importante la cifra, respecto de las cuales, como mencioné, el 25% son solicitantes nacionales. Entonces, esa cifra sí que es bonita y ese tal vez es el indicador más importante para mí en materia de patentes. Porque si bien es importante el crecimiento de las solicitudes internacionales, extranjeras, porque es un muy buen indicador de la inversión extranjera, nos indica que hay interés de muchas empresas en comercializar o en explotar sus productos o procedimientos en Colombia, o sea, es un muy buen indicador de inversión. Tal vez el indicador más bonito es el de las solicitudes nacionales, porque ese sí va ligado a un indicador de innovación, de creatividad, de crecimiento en estas industrias. Entonces, ese indicador es muy importante. En el 2010 recibíamos 129 solicitudes nacionales y el año pasado cerramos con casi 600, 595. Sí, entonces, el incremento ha sido bien importante y creo que seguimos en esa vía de seguir aumentando solicitudes. Este año, como vamos, seguramente el número va a ser superior tanto en el agregado de solicitudes de patente en general como de las solicitudes nacionales. Esperamos que la convocatoria que hizo Colciencias este año tenga muy buenos resultados y nos reporte un buen incremento ahí de solicitudes de patentes nacionales. Qué bien. Y en marcas también el dato es importante porque nosotros cerramos el año pasado con 42.700 solicitudes de marcas. Y pues es un número grandísimo, tomando en cuenta que además pues tampoco ha crecido mucho o en la misma proporción el recurso humano en la superintendencia para atender este tipo de trámites. Pues lo bonito de este número es que crecen mucho las solicitudes, pero los tiempos de decisión tienden a bajar. Entonces, tratamos de hacer muchas cosas que permitan tener más efectividad en el trámite para que los tiempos de concesión sean cada vez menores. ¿En cuánto están los tiempos de concesión? Pues mira, para el tema de las marcas, pues estamos actualmente, dependiendo si se presenta oposición, pueden ser unos 10 meses más o menos la solicitud, más o menos entre 9 y 10 meses nos estamos demorando, y en una marca en la cual no se presente oposición dentro del trámite pueden ser 7 meses. Ahora, nosotros también hemos dado la posibilidad a los usuarios de presentar la solicitud de marca y solicitar la concesión anticipada para concederla en un término inferior a 6 meses, condicionada a que nadie presente después una reclamación de prioridad del registro marcario a nivel internacional por convenio de París. Entonces, si no se presenta esa solicitud de prioridad, pues puede quedar en firme su registro marcario y en ese caso pues, logramos concederlo la mayoría de veces antes de los 6 meses. Qué bien. Sí, no, simplemente había un comentario de Nicole Rivera que nos dice simplemente, si es cierto la distintividad en cuanto al tema de la marca tridimensional, y luego dice, pero también está el conflicto del tiempo de protección, porque para las marcas de protección, la protección, es de 10 años renovables. Los diseños industriales son de 10 años que no son renovables. Entonces también por eso tienden a preferirse. Claro, correcto. Eso fue lo que mencionó Felipe y efectivamente pues es, digamos, una ventaja innegable que tienen los signos distintivos frente a las nuevas creaciones, que el tiempo pues podrá ser renovado indefinidamente ese registro marcario, entonces siempre y cuando se mantenga la distintividad, por supuesto, que ese es el riesgo que tienen esos registros de marca, ¿no? Si se pierde la distintividad, como sabemos, pues entran en una causal de cancelación y ahí sí, digamos que la ventaja no es tal. Gracias a Nicole. Y ahora sí una última pregunta y es... 8 de la noche. Exacto. Aunque sea una última pregunta, aunque sea muy básica, pero creo que es importante como para cerrar, y es, Mónica, ¿por qué es importante el tema de la propiedad industrial? ¿Por qué es tan trascendental? Es trascendental porque este tiene que ser un factor que incentive los procesos de innovación. Si usted realiza un proceso de innovación, hace un esfuerzo enorme
en crear un producto, un procedimiento, y no lo patenta, no entra al sistema de propiedad industrial, pues existe un altísimo riesgo de que otra persona pueda usar, producir, vender ese producto, ese procedimiento, y todo su esfuerzo se vio perdido. Lo mismo puede pasar en las marcas, y ese es un mensaje que normalmente le llevamos a los empresarios. Ese esfuerzo que usted ha hecho por posicionar ese signo distintivo con el que usted comercializa sus productos o sus servicios en el mercado, ese esfuerzo se puede perder si usted no registra su marca, porque solamente el registro le da el derecho exclusivo para utilizarlo en esa clase de productos o servicios, de manera que si usted no registró, cualquier otro puede venir a registrar ante la superintendencia y pues usted perderá ese derecho exclusivo que tenía y digamos, la posibilidad de usarlo solamente usted para ese tipo de productos o servicios, de manera que se pierde todo el esfuerzo que usted hizo, sí, todo el posicionamiento de la marca, y eso, digamos, genera unos problemas enormes. Entonces, la idea es que la gente entienda cuáles son las ventajas de entrar al sistema para proteger sus activos tan importantes que son los activos intangibles. Eso por un lado. Y por el otro lado, como mencioné al inicio, es muy importante que las personas conozcan las ventajas de entrar a este sistema para reconducir mejor, orientar mejor sus esfuerzos de investigación. Utilizar la información tecnológica es clave para que las invenciones realmente pues lleguen a buen término en términos de patentes. Delegada, mil gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación. Muy complacido de tenerte aquí. Complacidos. Complacidos. Entonces, gracias, y me vuelven a invitar. Sí, porque el tiempo fue muy corto. Nos vemos a todos nuestros oyentes. Mil gracias por seguirnos, por sus comentarios. Nos vemos el próximo jueves con una nueva invitada, un nuevo tema de actualidad. Estamos en 2 Puntos en La Voz del Derecho. Mil gracias. Escucharon en La Voz del Derecho 2 Puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 Puntos en La Voz del Derecho.